Los termómetros alcanzaban casi los 50 grados en el cortijo Los Galindos el 22 de julio de 1975. Fue ese mismo día de temperatura extrema en el que 5 personas fueron asesinadas en el caserío. Los marqueses de Grañina eran los dueños de la finca. Hay quien sostiene, como uno de los hijos del matrimonio, que el marqués estuvo implicado en los hechos. Los fallecidos fueron el capataz de los Galindos, Manuel Zapata, de 59 años, su esposa, Juana Martín, de 53, ambos moraban en una vivienda del cortijo, otro empleado de la finca, José González, de 27, su esposa, de 33, Asunción Peralta, la única que no estaba laboralmente vinculada a la explotación agropecuaria, y el tractorista Ramón Parrilla, de 39. Esas fueron las 5 personas asesinadas por motivos nunca esclarecidos. Oficialmente, el caso prescribió en 1995 sin castigo alguno. Los Galindos se encuentra en la localidad de Paradas, en la provincia de Sevilla. La concejal de Cultura de dicho municipio, Alba García, pide que el pueblo no sea recordado solo por eso, aunque es consciente que un suceso tan macabro y que ha sido durante décadas origen de muchos rumores y teorías, fundamentadas muchas veces en leyendas o mentiras, ha calado muy hondo. Cuando en el colegio nos pedían que hiciéramos un trabajo, se acababa haciendo muchas veces sobre esos hechos. Recuerdo que recortábamos diarios viejos y muchas veces nos pasábamos después una semana sin dormir, confiesa la concejal a la que ese episodio de muerte y violencia le queda biológicamente lejos. Tiene 30 años. Excepto en el caso del tractorista Ramón Parrilla, cuyo cadáver apareció con impactos de bala de escopeta. Las otras 4 víctimas murieron básicamente a golpes propinados con una pieza de hierro de una empacadora, de forma irregular, con aspecto de antena antigua de televisión, conocida como pajarito. Alguna de las víctimas también recibió culatazos. El criminal o criminales trataron de quemar 2 de los cadáveres en un cobertizo del cortijo rociándolos con combustible. Los cadáveres del matrimonio formado por José González y Asunción Peralta trataron de ser quemados por el autor o autores en una especie de cobertizo e incluso hay quien sostiene, como el profesor Luis Frontela, que hizo una segunda autopsia 10 años después del suceso, que eso ocurrió después de un intento de desmembramiento de los cuerpos. El cadáver de Juana Martín quedó escondido en una de las habitaciones de su casa, en la vivienda del capataz, aunque fue atacada en el pasillo, cerca de la puerta. El reguero de sangre en el suelo lo confirma, así como que tuvo que ser desplazada por 2 personas que la sujetaron a peso muerto de brazos y piernas. El cuerpo de su marido, Manuel Zapata, el capataz, apareció 3 días después, cubierto de paja en área de la finca que supuestamente se había revisado ya, pero que nadie alcanzó a ver en aquellos primeros momentos. Hay quien sostiene que alguien lo puso ahí más tarde. Durante esos 3 días de ausencia, recayeron sobre Zapata todas las sospechas injustamente. Cuando apareció su cuerpo fue entonces cuando los investigadores, la Guardia Civil, primero, y después la policía, se centraron en las personas de José González al que, en un relato inverosímil, le atribuyeron una matanza por celoso resentimiento y que después habría tratado de suicidarse cayendo sobre el fuego tras sufrir un desvanecimiento. Los primeros momentos tras descubrirse los cuerpos fueron un desastre. Se destruyeron todas las pruebas, explica a La Vanguardia el doctor Ildefonso Arzenegui, entonces un estudiante de medicina que acompañó a su padre, médico forense ya retirado aquellos días, pero que tuvo que hacerse cargo de los levantamientos porque los titulares del juzgado no estaban o estaban de vacaciones, como el propio instructor. El asesinato de una mujer era una cosa rarísima. Después descubrí 2 cadáveres más. Ildefonso Arzenegui, médico, estudiante entonces, que participó en los levantamientos cuando fuimos para allá, parecía una cosa de rutina. Pero no, el asesinato de una mujer era una cosa rarísima. La mayoría de los levantamientos eran por accidente de tráfico o por suicidio, por ahorcamiento. Después, descubrí personalmente los 2 cadáveres que se habían intentado quemar y más tarde, con mi padre, descubrimos otro cuerpo, explica el doctor Arzenegui. Fue él quien hizo parte de las fotos de la escena del crimen. En aquellas labores, le acompañó en muchos momentos José Zapico, un oficial jubilado del juzgado de Écija,
de 78 años, que por aquel entonces se encontraba de vacaciones en la zona y que se vio envuelto en la improvisada comisión judicial que se organizó para el más trascendental caso criminal de la provincia de Sevilla. El oficial acabó visitando la finca cada día durante más de un mes y medio tras aquel primera jornada que ha marcado parte de su vida. Hizo inspecciones oculares y tomó nota de todo. Aquello parecía un mercadillo, comenta Zapico a este diario al referirse a los curiosos y periodistas que estuvieron visitando el cortijo tras el descubrimiento de los 4 primeros cadáveres. No hubo nada de crimen pasional, ni crimen rural. De hecho, no querían matar a nadie porque los autores no llevaban arma alguna. No creo que hubiera intención de matar, recalca este empleado del aparato judicial jubilado, quien reconoce que el suceso le ha llegado a interesar hasta casi la obsesión. Conoce el sumario al dedillo. Considera que el móvil que desencadenó la muerte no planificada del capataz, primero en fallecer y último en ser localizado, fue netamente económico. En eso coincide con Juan Mateo Fernández de Córdoba Delgado, hijo de los marqueses, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos. El año pasado, este empresario publicó un libro, El crimen de los Galindos, la verdad, Almuzara, en el que implica a su padre el marqués en los hechos. Según el autor en conversación con La Vanguardia, el marqués estaría implicado en un desfalco en una cooperativa de Utrera y el capataz, siendo hombre de una gran rectitud, al descubrirlo, habría decidido contárselo a la marquesa y al padre de ella. González de Córdoba padre habría contactado con un hombre de gran corpulencia y de imagen intimidatoria, al que el firmante del libro llama Curro, y de imagen, para que entre ambos convencieran a Zapata de guardar silencio. El administrador, Antonio Gutiérrez, habría asistido al marqués en esta operación. Como en el relato del agente judicial Zapico, en la reconstrucción de los hechos que hace el hijo de los marqueses no cabe la premeditación. Fue algo casual. Quisieron convencerle y hasta es posible que quisieran darle unos guantazos, pero luego todo se enturbió, afirma Juan Mateo Fernández de Córdoba. Tras la muerte del capataz, las otras muertes fueron llegando supuestamente fruto de la casualidad y de la impericia del criminal. Mi padre vio 2 de las muertes, pero no participó en ninguna, remarca el descendiente de los marqueses. Con este libro he querido establecer definitivamente la inocencia de nuestros trabajadores y sus mujeres, aunque ello me ha causado problemas con mi familia. Me ha traído muchas complicaciones, pero estoy satisfecho del trabajo hecho, remarca el autor del último libro sobre el crimen de los Galindos. Si lo que cuenta el libro es verdad, dice la concejal de Cultura de Paradas, Alba García, se ha hecho justicia con las víctimas y el pueblo vive tranquilo y sigue tranquilo, aunque aquí ha habido mucho miedo. El oficial de juzgado Zapico cree que el relato de los hechos de González de Córdoba no se ajusta para nada a lo que él cree que ocurrió y lo considera un texto novelado. Sí que creo que el móvil fue económico, pero no el que cuenta el hijo del marqués, sino más bien con el hecho de que la marquesa, la dueña de las propiedades, iba a separarse, como efectivamente ocurrió al año siguiente del crimen, y a dejar al marqués lejos de la administración de aquella inmensa fortuna, comenta el hombre que redactó las primeras inspecciones oculares. Tenga quien tenga razón, los interrogatorios a los que se sometió al entonces marqués estuvieron contaminados por los viejos usos tardofranquistas. El comandante retirado del ejército, interrogado por un cabo jefe de puesto que, al parecer, tuvo que cuadrarse ante él varias veces, no iba a doblegarse fácilmente. Dijo que aquella primera noche tras el descubrimiento de los 4 primeros cadáveres dormiría en el cortijo y no hubo quien se lo impidiera. Su hijo cuenta en el libro que había escondido el cadáver del capataz con ayuda del administrador en un armario de la casa para días más tarde recolocarlo fuera de la casa donde finalmente se encontró. Eso, Zapico tampoco se lo cree. Pero otros, sí. Son 45 años de incertidumbres con nuevos desafíos. El hijo del marqués no descarta una segunda entrega con datos facilitados por supuestos conocedores de los hechos que han reaccionado tras leer su libro.